Los 70 fueron unos años pródigos en novedades. La historia del siglo XX parecía acelerarse en los últimos años de la centuria. Y la sociedad, la política, la economía y la cultura vivieron no pocos cambios, algunos de ellos decisivos para lo que estaba por venir. Y en nuestra escala, Asturias no podía ser ajena a esos cambios. Españoles, Franco ha muerto. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España! Las portadas de prensa no solo reflejaban la muerte del hombre que había dictado el gobierno del país durante tantos años. Aún era pronto para saberlo, pero con él moría el régimen. Toda su obra, que lejos de estar bien atada, se demostró solo hilvanada. Encuentro todos los periódicos con la noticia del día: Franco ha muerto. En ese momento se me hizo presente con una intensidad que yo creo que solo puede entender mi generación, la gran pregunta que tantas veces he oído yo a la generación anterior: después de Franco, ¿qué? Y la respuesta era siempre la misma: después de Franco, la democracia. Pero lo que en aquel momento se veía evidente no es que después de la muerte de Franco fuese a venir la democracia, sino que después de la muerte de Franco iba a venir la monarquía, que no era necesariamente lo mismo. Luego lo fue, pero no era evidente que fuera lo mismo en aquel instante. En aquel momento tampoco pensábamos que la muerte de Franco era un episodio absolutamente imprescindible para que se produjera la transición, ¿no? Lo que veíamos es que ya había un contexto de necesidades sociales, culturales, económicas, que justificaba que hubiese un cambio, ¿no? Franco era, pues, el gran obstáculo, pero el conjunto de las condiciones objetivas, las condiciones de posibilidad de la transición estaban en presencia ya, ¿no? Y aquel día, pues, lo festejamos, digámoslo así. Bueno, es un muerto que aparece encima de la mesa, por tanto no sé si festejar es la palabra, pero bueno, naturalmente pues todos los antifranquistas vimos que era muy bueno para el conjunto de la sociedad española el que hubiera desaparecido el que en aquel momento veíamos que era el obstáculo principal para el cambio político. Yo no brindé con champán en todo caso, porque ese tipo de cosas me parecen innecesarias, ¿no? Pero bueno, como ciudadano experimenté pues la satisfacción de que uno de los impedimentos para el cambio pues había desaparecido. En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social, en Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado español. Aunque la muerte del caudillo parecía inevitable, la noticia impresionó profundamente a todo el pueblo español, que no se resignaba a hacerse a la idea de que había desaparecido el hombre que durante casi 40 años había regido los destinos de la patria, dando a España el más largo periodo de paz, orden y progreso de su historia.
una mezcla de, por una parte, preocupación lógica de cómo había que enfrentarse a una nueva situación, y con ilusión, preocupación e ilusión. Personalmente, para mí era el fin de la dictadura, que ya había comenzado. Para mí el fin de la dictadura se inicia con la muerte de Carrero Blanco, porque eran las auténticas previsiones sucesorias del régimen estaban en Carrero Blanco, ¿no? Porque podía ser o estaba designado para ser la continuidad. Estábamos esperando la noticia desde hacía ya muchos años, yo diría que durante toda mi vida, y bueno, porque por fin se acabó la enorme anomalía de este país y que por fin empezaba una asignatura que era fundamental, que incurrir en democracia. Entonces, que era fundamental saber cómo íbamos a incurrir en democracia. Eso es lo que pensé. La muerte de Franco propició la llegada al trono de España de Juan Carlos I, su sucesor natural a título de rey. Haciendo gala de un dinamismo desconocido, en uno de sus primeros viajes por España, en mayo del 76, el monarca acude a Asturias acompañado por el presidente de las Cortes, el gijonés Fernández Miranda, uno de los más destacados artífices de la transición política española. La verdadera transición, que se inicia antes de la muerte de Franco, que se inicia en el año 72-73, que es cuando ya pues mucha gente que hasta entonces, hasta ese año, digámoslo así, solamente se implicaban en la vida política los que estaban dispuestos a asumir un fuerte riesgo de ir a la cárcel, sencillamente, ¿no? Y sobre todo, pues los representantes de la clase obrera, porque la transición la empujan los obreros, ¿para qué vamos? Aunque luego la historia se haya contado de otra forma, ¿no? Santa Bárbara bendita, trae la 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 la, Santa Bárbara. En la cuenca del Nalón, nada menos que en el Pozo María Luisa, los reyes bajaron a la mina. Fue un gesto que sorprendió no solo a las autoridades, tan encorsetadas como el moribundo régimen franquista, sino a la opinión pública. Las imágenes fueron portadas en noticiarios nacionales e internacionales. La monarquía se ponía el mono. Algo empezaba a cambiar. En julio de 1976, el rey nombra a Adolfo Suárez presidente del gobierno y Ricardo de la Cierva pronuncia aquella famosa frase: qué error, qué inmenso error, que probablemente luego habrá tenido que aplicarse a sí mismo, no a Adolfo Suárez. En aquel momento Adolfo Suárez era una incógnita. Representaba una personalidad política nacida en los ámbitos de la Secretaría General del Movimiento Nacional, del partido político de la dictadura, unida a Torcuato Fernández Miranda y a Fernando Herrero Tejedor, y se suponía que estaba encargado de hacer un diseño de transición que excluyese como principal exigencia del ejército al Partido Comunista. Un exministro del movimiento, Adolfo Suárez, fue nombrado presidente del gobierno, auspiciado por otro prohombre del antiguo régimen, el asturiano Fernández Miranda, a la sazón presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Nadie podía prever que la arriesgada y entonces incomprensible decisión del rey era una apuesta clara a favor de un régimen democrático. Adolfo Suárez representaba pues, justamente ese aspecto, digamos, de un político que venía de la dictadura, sencillamente, y que aceptaba todas y cada una de las condiciones de la democracia, ¿no? El problema es ver que, como se demostró después, que aquel aspecto externo de Suárez y compañía, pues estaba manipulado, estaba inspirado por una derecha bastante más dura de lo que creíamos, y cuando no interesó Suárez lo eliminaron. Durante el año 1977 se empezó a llevar a término la reforma pactada, destornillando uno a uno los principales resortes del régimen, a la vez que siglas y partidos diversos, incluido el Partido Comunista de España, florecían por doquier. Yo saludo a todos, a todos, a todos. En Asturias, como en el resto de España, los ciudadanos se encontraron con una oferta que abarcaba todo tipo de ideologías, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, aunque solo UCD, el PSOE, Alianza Popular y el PC obtendrían a la postre representación parlamentaria.
Los actos electorales se llevaban a cabo en los lugares más diversos, propiciando en ocasiones escenas curiosas. La jornada electoral se desarrolló en pueblos y ciudades sin incidentes dignos de mención, en un ambiente de normalidad que caracterizaría los sucesivos procesos electorales. Entre la Semana Santa de 1977 y las primeras elecciones generales, que fueron el 15 de junio del 77, se improvisó lo que realmente fue al final un laboratorio espacial de la transición política, que fue Unión de Centro Democrático. Era un experimento sin precedentes en España, quizá muy lejano el de Portela Valladares en 1936, pero de ninguna forma comparable, porque Unión de Centro Democrático reunía a los sectores más moderados del régimen anterior con los sectores más moderados, más liberales, más socialdemócratas de una nueva situación política que se consideraba inevitable, ¿no? Y se hizo posible que Adolfo Suárez conviviera con Joaquín Garrigues, con Francisco Fernández Ordóñez o incluso con Rodolfo Martín Villa. Las primeras elecciones parecían demostrar de que había una derecha no peligrosa y moderna, y que podía entonces homologarse a las demás derechas europeas. Por lo menos el aspecto formal lo decía así, ¿no? Y aquello pues dio una cierta esperanza y empezamos a pensar que la transición hacia la democracia podía ser posible de una manera normal y legítima, ¿no? El problema es que después nos enteramos de que esas transiciones estaban manipuladas por una derecha que no se llamaba a sí mismo como tal derecha moderna, sino que representaba un poco o mucho un cierto continuismo en todo lo demás, que no fue a los cargos políticos, es decir, en el mundo económico, en el mundo industrial, en el mundo cultural. Ahí es donde empezaron los problemas, a mi juicio. Realmente lo que nos preocupaba a nosotros como profesores de Derecho Constitucional era enseñar la Constitución, que en aquel momento estaba a punto de aprobarse, y por tanto explicar la Constitución y entender la propia Constitución, primero nosotros para después poderla explicar a los alumnos. En Asturias, los partidos más votados fueron, por este orden, el Partido Socialista Obrero Español, seguido de Unión de Centro Democrático, el partido fundado hacía meses por el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y a bastante distancia, la Alianza Popular de Manuel Fraga y el Partido Comunista. En el Senado, el PSOE está representado por Rafael Fernández. En Asturias, el Partido Socialista Obrero Español cuenta con unos 8.000 militantes y sus simpatizantes corresponden en su mayoría a la clase obrera. La izquierda en Asturias seguía creciendo. Unas elecciones parciales que tuvieron lugar el 17 de mayo de 1978 para cubrir una vacante en el Senado así lo demostraron. Durante la campaña previa, todos, incluido Adolfo Suárez, sabían ya esto. Comparezco ante ustedes, hombres y mujeres de Asturias, en este momento de la campaña electoral para cubrir un puesto de senador, para solicitar su voto en favor del candidato de la Unión de Centro Democrático, Adolfo Barteaza. Al pedir su voto para él, soy también perfectamente consciente de que lo hago en un terreno de juego, por emplear un término deportivo, teniendo en cuenta el resultado electoral obtenido en las elecciones del 15 de junio de 1977, en un terreno de juego contrario. Sin embargo, gracias a Dios y al esfuerzo de todos ustedes y del pueblo español, los terrenos contrarios en la actividad política han dejado de ser terrenos de enemigos para convertirse cada día más, y ya lo son y así deben seguir siéndolo, terrenos de adversarios, terrenos donde conviven civilizadamente las diferentes opciones políticas que ustedes en cada caso refrenden. El nuevo senador por Asturias había sido uno de los hombres fuertes del Partido Socialista Popular de Tierno Galván, que meses antes se había fusionado con el PSOE. El socialismo comenzaba a tener un peso muy relevante en la vida política asturiana y española. Muy contento y muy satisfecho y muy agradecido. Muy agradecido a toda la gente que ha estado haciendo campaña conmigo, todos los compañeros del Partido Socialista Obrero Español, todos los compañeros ahora integrados en el PSOE, del PSP, y muy agradecido al recibimiento del general del pueblo de Asturias, que ha sido
no solamente muy cordial y muy cálido, sino muy simpático. Una vez aclarada la correlación de fuerzas, era tiempo de poner en marcha los primeros resortes de la futura autonomía. En noviembre del 78, los 10 diputados y 4 senadores asturianos, constituidos en asamblea de parlamentarios, decidieron la creación del Consejo Regional de Asturias. Este órgano será el motor del futuro gobierno autonómico asturiano. Después de prolijas negociaciones, meses más tarde se constituye en solemne sesión el Consejo Regional. El fenómeno regional es un fenómeno fundamentalmente de futuro, como lo evidencia el que toda Europa se está regionalizando por abajo y supranacionalizando por arriba. El Ministerio para las Regiones no tiene la misión de dividir ni de romper a España, sino de que este proceso irreversible en la democracia de las autonomías se haga justamente respetando esa unidad de España que aquí se forjó y que tan claramente ha quedado expuesta en el discurso del señor presidente. Y hoy nace el Consejo Regional de Asturias. Es como una criatura nueva que viene al mundo, a pesar de que aquí tengáis y hayáis tenido instituciones históricas que avalen tanto el presente. Quiero terminar mis palabras felicitando a Asturias, felicitando al Consejo Regional y formulando mis más fervorosos deseos de que esta institución que hoy nace dé los mejores frutos a Asturias y a España. Clavero Arévalo fue el autor del diseño de creación de 17 consejos regionales preautonómicos, anteriores incluso a la Constitución, y en el caso de Asturias, el decreto de creación del Consejo Regional de Asturias es de 27 de septiembre de aquel año, en 1978, y vino Clavero Arévalo a la constitución del Consejo Regional, que fue en Cangas de Onís, como la más primitiva capital histórica del Reino Astur, ¿no?, en homenaje a los hechos de Covadonga. Clavero Arévalo tenía estas de reservas respecto a la configuración del Estado de las Autonomías y fue pronto sustituido por José Pedro Pérez Llorca. Asturias, en aquel momento, no lo olvidemos, estaba viviendo 3 crisis al mismo tiempo. Por un lado, la crisis política, como todas las demás autonomías y naciones del Estado, o sea, y la crisis industrial específica de Asturias, en la que de repente habían entrado en bancarrota toda la industria sobre la que se soportaba esta región. Y la tercera crisis que vivíamos, pues era la crisis de una cultura aislada, completamente marginada del resto de lo que existía en el mundo, ¿no? Entonces, del juego de esas 3 crisis de Asturias es donde se han producido todos los malentendidos de aquella época en esta región, ¿no? Porque al mismo tiempo que había la crisis política, que había la transición política, había una transición industrial como la copa de un pino, con un nuevo modelo industrial, posindustrial, y por lo tanto eso hacía que todos los modelos tradicionales de cultura y no tradicionales también fueran necesarios reciclar, de conjugar, de saber qué crisis estábamos viviendo en el momento. O sea, creo que era lo fundamental para entendernos dónde estábamos. Era muy distinta la crisis política, la crisis autonómica o la crisis, digamos, formal, que la crisis industrial, que la crisis cultural. De confundir estas 3 crisis vienen la mayor parte de nuestras desgracias históricas en esta región. Estas imágenes que ahora les ofrecemos fueron obtenidas en la sede de UCD. En poco tiempo los asturianos se iban habituando a las prácticas electorales, a las votaciones y a las largas, por entonces larguísimas noches de escrutinio. El gobierno Suárez convoca nuevas elecciones generales en marzo del 79. Comenzó por hacer un chequeo de los primeros 50 votos escrutados en 40 mesas electorales de la provincia. Daban ventaja a los socialistas y había lógico en la noche en vigilia. Las cámaras recogieron la atmósfera que reinaba en la sede de los partidos a medida que se iban conociendo los resultados que volvían a dar ganador, aunque sin mayoría en el Congreso, a la UCD. El ambiente de expectación y nerviosismo a la espera de los resultados no ha variado respecto al que hoy sigue existiendo, pero no se puede decir lo mismo de la tecnología en cuanto al recuento de los votos. Se encontraban los datos que se facilitaban con una precisión casi matemática cada media hora. Los periódicos, mientras tanto, se habían constituido también en el centro de atención. La aceleración política era de vértigo. En mayo de ese mismo año, 1979,
tuvieron lugar las primeras elecciones municipales libres desde los tiempos de la República. La izquierda, al igual que ocurrió en la mayoría de España, se hizo con el gobierno de los principales ayuntamientos de Asturias, excepto el de Oviedo. Quise ser como tú, Lo único que se representó en esas primeras elecciones en las que ganaba la izquierda en todos los sitios menos en Oviedo era que existía en Asturias esa realidad desde hacía muchísimo tiempo, aunque estaba soterrada y aunque los medios de comunicación poquísimas veces la reflejaran, ¿no? O sea, no fue una sorpresa, sino simplemente, digamos, reconectarnos con nuestra tradición. Y había un ambiente de participación general, un deseo de participar, de votar, de contribuir a que no se frustrase esta esperanza democrática. Sabido es cómo los estatutos de autonomía, en relación al texto competencial que pueden alcanzar, presentan una doble configuración según se utilice la vía del artículo 143 o la vía del 151. Yo creo que en este punto habría que decir dos cosas. La primera, que el concepto jurídico de exclusividad debe entenderse en todo caso dentro de una trama compleja de competencias y de reparto de competencias entre la comunidad autónoma y el Estado que aparece en la Constitución. Un estatuto que sigue la vía del 143 de la Constitución y otra que se trata de una autonomía uniprovincial, de una región uniprovincial. 288 votos, 279 favorables, 2 negativos, 7 abstenciones. Queda definitivamente aprobado el Estatuto de Autonomía para Asturias. Yo recuerdo pues intervenciones muy brillantes, por ejemplo, de Fernando Morán, de Luis Gómez Llorente, de Juan Luis de la Ballina. Bueno, era un conjunto de espléndidos parlamentarios los que contribuyeron, digamos, en las etapas anteriores de elaboración, los que contribuyeron a la elaboración del estatuto, ¿no? A la discusión del estatuto, ¿no? Grandes, enormes parlamentarios, ¿no? Algunos de los que he dicho pues son algunos de los mejores oradores que han pasado por las Cortes. Cuando ya se formaliza el estatuto, ello no es más que la culminación de un largo proceso que hace posible que lleguemos a esa autonomía. Es de indicar que esa tensión entre esos dos preceptos de la Constitución, que en aquel entonces se manejaban mucho, 151, autonomía plena, 143, autonomía reducida o lenta, por la vía lenta, políticamente en Asturias no tiene mayores problemas en cuanto que los dos partidos políticos se habían puesto de acuerdo. En aquellos años había un gran consenso en estas materias, excepto la cuestión de si la vía adecuada era la del 143 o la del 151, y el ambiente era admirable. Yo recuerdo que Luis Gómez Llorente, después de una sesión negociadora del Estatuto de Autonomía, acabamos con Gerardo Iglesias, con Suso Sanjurjo, con Emilio García Pumarino, acabamos unos cuantos tomando pues unos vinos, y Luis Gómez Llorente estaba a una cierta distancia, asombrado de lo que él decía que era la mejor convivencia política que había visto en España. Y decía, si a mí me ven en Segovia tomar vinos con el resto de los partidos de la oposición o del gobierno, como estamos aquí, me echan del partido. Bueno, ese era un paso fundamental para la normalización de Asturias, para salir de esas tres crisis de las que hablábamos, ¿no? O sea, pues es una manera de descentralizar, de empezar a practicar una cultura de proximidad que en esta región fue más acentuada que en otras por la sencilla razón de que aquí se funcionó industrialmente como un protectorado, ¿no? Y entonces a partir de ahí íbamos a asumir nuestras propias responsabilidades. Y eso, lógicamente, esa cultura de proximidad, esa capacidad de intervención sobre nuestros propios asuntos, no podía más digamos, subsanar el problema de la crisis industrial, ¿no? En aquel momento se vivía el deseo de autonomía y de estatuto de autonomía, se vivía como una preocupación más de los ciudadanos, y de hecho
La prueba más palpable es que una de las grandes manifestaciones que hubo en Asturias fue precisamente en favor del Estatuto de Autonomía, es decir, que en aquel momento se vivía con un entusiasmo desbordado, casi diría, el deseo de que Asturias fuese reconocida como región. No hay que olvidar que hasta ese momento era provincia de Oviedo nada más, y Asturias no existía oficialmente, existía como región, pero que sin ninguna entidad oficial. Cuando aquí, pues la idea de Asturias como región siempre se ha vivido. El proceso tuvo su culminación en 1981. Públicamente se dio fe de ello de forma telegráfica. Muy en el talante del presidente del gobierno de entonces, el lacónico Leopoldo Calvo Sotelo, que había sustituido a Adolfo Suárez. Al entrar en vigor el Estatuto de Autonomía de Asturias, quiero felicitar a los que han trabajado por su logro, así como a los que participaron con su aportación en el camino preautonómico. Deseo también transmitir mis mejores deseos para el futuro de esa comunidad autónoma dentro del marco de la Constitución y en solidaridad con el resto de España, ofreciendo la plena colaboración del Gobierno para la tarea con que se enfrenta ahora el Principado. Cordialmente, Leopoldo Calvo. Así que, querido Rafael, yo te lo entrego públicamente en nombre del presidente del Gobierno. Se ponía en marcha un proceso de transmisión de poderes. Asturias comenzaba una nueva etapa. La crisis industrial de Asturias ha sido del modelo industrial que se sustentaba Asturias, que funcionaba como un protectorado, siempre yo lo había dicho así en su tiempo. Bueno, pues es una cosa fundamental y al mismo tiempo, insisto, que había que normalizarse políticamente, había que normalizarse industrialmente, ¿no? Entonces, normalizarse industrialmente fue la gran catástrofe, el gran problema de este país, porque en aquel mismo momento en el que ocurría la transición en España, en general, estaba ocurriendo una transición muchísimo más fuerte hacia los modelos postindustriales, ¿no? Y esto no solo no se entendió en España, sino que en Asturias nunca se quiso entender. Y algunos estábamos luchando porque no se confundieran las dos crisis, la crisis del sector siderúrgico, del sector minero, del sector industrial en general, con la crisis del cambio del modelo industrial en todo el mundo, y no solo en España, en el mundo entero, ¿no? Y no se supieron conjugar esas dos transiciones, y se confundió generalmente las transiciones industriales y las transiciones culturales con las transiciones políticas. Y ese es nuestro problema en este país, no en esta región, en este país. Dentro de España, el golpe energético azotó con singular fuerza a lugares como Asturias, ya de por sí vulnerables. Por esta época, la economía asturiana, encerrada en su laberinto de monocultivo de la gran empresa pública, Ensidesa y Unosa, ya estaba inmersa en una crisis antigua. Este coche europeo, típicamente utilitario, está concebido de acuerdo con la moderna técnica automovilística. Dice al servicio de unidades formada por camión y remolque. Su estructura está dispuesta para el traslado hasta de 9 coches. De este modo, el cliente puede recibir el coche sin más rodaje que el necesario para su verificación. El declive asturiano fue tanto más importante por arrancar en los gloriosos años 60, los del desarrollismo y expansión franquista para el resto de las regiones españolas. La situación era de sobra conocida. Sin embargo, la retórica del régimen no dejaba traslucir su verdadero alcance, retrasando así la toma de decisiones. La minería del carbón asturiana, donde tiene verdaderamente importancia, es como materia prima de nuestra industria siderúrgica. Le podría usted decir que prácticamente el 90% del carbón coquizable, más quizá del 90% del carbón coquizable de España, procede de las minas asturianas. Desde el punto de vista energético, representa hoy aproximadamente un 8%. Yo pienso que el carbón en este momento está viviendo una nueva juventud. Soy optimista frente a su futuro. Creo que en este momento se están realizando una serie de acciones que pueden redundar en que su importancia sea todavía mayor. Solo en una lista, Asturias ocupaba el primer puesto. Era la primera entre las regiones con implantación del Instituto Nacional de Industria. Ello hizo que el primer impacto de la crisis se dirigiera hacia los presupuestos generales del Estado, amortiguando y, lo que es peor, enmascarando el golpe.
Pero ese pan pronto se convirtió en hambre por las mismas razones. Las empresas públicas pararon la crisis, pero también fueron en poco tiempo el destino de todos los procesos de ajustes y reconversión. Se elaboraban planes, pero la crisis no cedía. Era una Asturias mucho más problematizada. Hoy yo creo que Asturias ya no es, desde hace bastantes años, ya no es una región problema. Entonces era una región problema, es decir, una región en la que se acumulaban todas las crisis. En un contexto general de crisis en España se acumulaban, especialmente en Asturias, todas las crisis económicas sectoriales disponibles. No había más crisis de las que no había más crisis para proyectar sobre Asturias de las que ya había, ¿no? Porque bueno, estaba en crisis la minería, estaba en crisis la siderurgia, estaba en crisis la construcción naval, estaba en crisis el sector textil, estaba en crisis la carne, estaba en crisis la leche, estaba en crisis los fertilizantes. Todo el conjunto de la economía asturiana era crisis más crisis más crisis. La reconversión apareció como la panacea, la única medida capaz de evitar tan delicada situación. Pero comportaba, a la vez que se reducían las pérdidas, una reducción de los puestos de trabajo, del tamaño de las empresas y, en última instancia, debilitaba el sector público en una región absolutamente dependiente de él. Asturias fue muy afectada por la reconversión, pero fue en un momento posterior. Fue a partir de 1979, de las elecciones de 1979, y sobre todo a partir de la victoria del Partido Socialista en octubre de 1981, porque hay que reconocerle al Partido Socialista que la reconversión industrial la hubo de soportar él. Y desde ese punto de vista, diríamos, esa terminación de la transición también hizo viable el proceso, que difícilmente hubiera sido compatible con el mantenimiento a lo largo del tiempo de una crisis económica como la que se fue formando en aquellos años, con subidas salariales de convenios, por ejemplo, del 40% que llegó a haber en algunos momentos. Todos los sectores eran susceptibles de reconversión. Textil, fertilizantes, aluminio, minería, transformados metálicos. Pero algunos, como la siderurgia, rompieron muy en serio el fuego de la reconversión y empezaron a dejar profunda huella en la sociedad. Asturias recibe la crisis en las peores condiciones. Con instalaciones antiguas, acostumbrada a un mercado protegido, sin preparación alguna para la inevitable competencia y con unos planes expansivos demasiado optimistas para sus cifras de facturación y su baja rentabilidad. Ensidesa se encuentra de frente con una crisis industrial que provoca un desplome de sus cifras de actividad y de su cuenta de resultados en los años del cambio político. Convulso, con problemas, con tensiones de tipo social en Asturias. La situación económica evidentemente no era buena en aquel momento. La reconversión comenzó con una fase de ajuste laboral blando, en sucesivas medidas de los gobiernos que intentaron atajar la situación prometiendo un nulo impacto sobre el empleo. La estrategia era doble: concentrar las instalaciones siderúrgicas al borde del mar, en los complejos más rentables de Avilés y Beriña, y el progresivo desmantelamiento de las fábricas históricas de Mieres y Langreo, que poco a poco veían reducirse sus instalaciones. Llega en primer lugar el traslado de trabajadores hacia Beriña y Avilés, y poco a poco, instalaciones emblemáticas dejan de producir. En Mieres nadie se fiaba de las autoridades, y a partir de 1976 se inicia un proceso imparable que encontrará la resistencia de toda la ciudad. Es el ejemplo más claro de la dureza de los nuevos tiempos para las mal preparadas zonas industriales del Principado. Toda la ciudad se defiende contra lo que, en el fondo, ya parece inevitable. El problema de la transición y las manifestaciones es haber sabido en su tiempo si la derecha española existía como una derecha moderna o no existía. Eso era todo. Lo demás era normal, o sea, era el único país de Europa que no todavía había usado, digamos, una democracia en el siglo XX y lo normal es que fuéramos como los demás países. O sea, yo siempre decía que de pequeño quería haber nacido como un niño del Benelux, con los derechos del hombre incorporados y con las libertades democráticas, ¿no?
Entonces, aquello, insisto, sobre todo fue una anomalía para todos los de nuestra generación, en el que tuvimos que defender lo evidente, y lo evidente era la democracia, lo evidente era el juego parlamentario, y eso es lo que había que intentar que este país, que en este país fuera normal. La huya. La sangre negra de Asturias palpita en la vena de la cuenca minera que arañan estos hombres diariamente. Y esta entraña oscura revienta al exterior en castilletes y bocaminas por donde salen los glóbulos negros que necesita la industria, el pulso de las grandes fábricas. El carbón sale a la luz del día como naciendo del vientre generoso de la tierra. El Instituto Nacional de Industria era un gigante con los pies de barro en Asturias, la siderurgia y la minería. Esta última era un nuevo ejemplo de la crisis permanente de la región, cerrada en falso durante la dictadura franquista con la creación de UNOSA, y que la llegada de la democracia vuelve a encontrar sin aplazamiento posible. Una minería no competitiva, un carbón de escasa calidad, y toda una comarca del centro de Asturias con su futuro dependiente de las explotaciones hulleras en constante amenaza. UNOSA llega a 1976, notando con fuerza la crisis económica y política en la que está inmerso el país. Los conflictos en los pozos fueron constantes y de larga duración, tanta que la empresa batió récords de baja productividad y se vio abocada a una reestructuración organizativa. Era el inicio de una cadena de acontecimientos imparables en los que tendrá mucho que ver la actividad real de los sindicatos, todavía clandestinos, que superan la ficticia estructura del sindicato oficial, hasta llegar en 1977 la legalización y las primeras elecciones sindicales libres en febrero de 1978, de las que salió la comisión encargada de negociar el primer convenio colectivo de la nueva situación. Era indispensable la renovación. La proximidad de la autonomía y el mercado común la hacían necesaria. Todo parecía indicar que se entraba en una nueva fase, pero los duros tiempos no habían acabado aún. Eran tiempos, duros tiempos, tiempos de tempestad. La tempestad azotaba los corazones y el mar, y en olas y en corazones soplaba un viento infernal. Era el soplo de los hombres, era el soplo de Satán. Era difícil vivir, era difícil amar, era difícil vivir, era difícil amar. Las naves Voyager han escudriñado Marte, Júpiter. Mientras los ingenios de las grandes potencias surcaban el espacio en un trajín constante a la conquista de mundos desconocidos, en Asturias andábamos metidos en el remate de obras para poner en marcha nuestra primera autopista. Por aquellos años era esta, en cuanto a comunicaciones, una región con acusadas evidencias de un notable subdesarrollo. El diagnóstico, hecho 2 siglos antes por Jovellanos, de que el transporte era la clave para el desarrollo de Asturias, seguía vigente sin que los distintos regímenes y gobiernos de la nación aplicasen desde entonces la cirugía correspondiente. Con alguna que otra honrosa excepción se emplearon cataplasmas para arreglar la incomunicación asturiana. Dicho de otra forma, labores de parcheo. El problema de Asturias estaba sobre todo en el aislamiento de los modelos industriales, aislamiento de los modelos culturales, aislamiento físico territorial con respecto a España y con respecto a Europa, y por lo tanto cualquier elemento de comunicación, o sea, digamos, de
dura, como es una autopista, pues significaba poner en contacto tres realidades que en aquel caso, en aquella época, estaban desconectadas: Gijón, Avilés y Oviedo, el área, lo que llamamos el área metropolitana hoy, y que empezó a articularse como área metropolitana. Pero aquel año de 1976 era distinto. La nueva autopista, bautizada como Y, iba a unir las tres grandes ciudades asturianas, Gijón, Oviedo y Avilés, y por extensión a sus comarcas limítrofes, con una nueva vía exenta además de peaje. En 1976, después de 2 años sin competir, José Manuel Fuente el Tarangu se probaba para volver al ciclismo activo, donde tantas victorias nacionales e internacionales había obtenido. Pero una enfermedad le impedía la práctica del ciclismo. Era un mito que terminaba una carrera triunfal y controvertida. Era un deportista atípico, fuera de fórmula. El Tarangu conectaba con la gente. Siente nostalgia de las carreteras y de las competiciones. Pues sí, es normal que uno que siempre ha estado montando en bicicleta y que lo ha tenido que dejar por los motivos que fueron, sienta nostalgia, porque yo desde luego no tenía que estar aquí ahora, tenía que estar concentrado. Yo no sé qué pensar, la verdad, porque unos médicos me han dicho, a mí nunca me prohibieron de correr, sino simplemente que me aconsejaron. Entonces yo tuve unos cuidados que me recomendaron y al final curé casi del todo. La prueba evidente es que salí a correr y respondí muy bien, eso sin estar en forma. Y entonces no sé lo que pensar, la verdad. El Tarangu era un mito de carne y hueso con problemas de salud. También teníamos otros mitos, estos de piedra y con edades seculares que estaban enfermos o, lo que es peor, abandonados en su enfermedad. El rico patrimonio histórico-artístico asturiano atravesaba por una situación penosa. Unos se caían a pedazos y otros eran derribados en aras de intereses inmobiliarios. Este fue el caso del Palacete de Concha Eres, ilustre edificio situado en pleno centro de Oviedo, penúltimo testigo del antiguo esplendor del barrio de Uría. Pero lo más humillante estaba por llegar. Un mal día, los asturianos se desayunaron con la noticia de que la Cámara Santa había sido saqueada. Y entre otras joyas, en ella depositadas, había desaparecido la Cruz de la Victoria. El robo venía a ser como una desgraciada alegoría de la fragilidad de Asturias. El valor del símbolo consiguió lo que nunca antes había sido posible: la protesta unánime de todas las fuerzas políticas y sociales, sin distinción de ideologías. Como resultado de los interrogatorios a que fue sometido el Domínguez Saavedra allá en Portugal, en Oporto concretamente, pues se supo que las joyas, que parte de las joyas, que no habían aparecido todavía, estaban escondidas en una escombrera en Gijón. El ladrón, que había sido detenido en Oporto, fue posteriormente juzgado en Oviedo. Bastante bien, un poco nervioso, pero bien. ¿Qué esperas de este juicio tuyo? Pues espero, no sé, no puedo esperar nada, ya que la petición es muy grande. Los equipos más representativos del fútbol asturiano tenían suerte desigual. Entre 1977 y 1979, el Sporting se convierte en el equipo revelación de la Liga Española y se clasifica durante 2 años para jugar la Copa de la UEFA. Esto fue una de mis grandes alegrías. Yo era un europeísta convencido, aunque había nacido en Oviedo, pues, empecé a vivir en Gijón y entonces me metieron en la directiva del Sporting. Fueron los años en los que el Sporting participaba en los campeonatos europeos.
Me acuerdo que nos enfrentamos al Milan, al equipo de Berlusconi, y le metimos un gol, o sea que yo disfruté muchísimo. Estaba Berlusconi con nosotros en la directiva y fue una utopía maravillosa, ¿no? Y yo siempre digo que Gijón está condenada a participar en las Copas de Europa, y siento muchísimo los momentos actuales en los que estamos donde estamos, ¿no? Pero cuando el Sporting participaba por ahí fuera, se portaba muy bien, metía algún gol que otro y sobre todo nos conectaba con Europa. Castro, Maceda, Joaquín, Ferrero, Churruca y Quini eran las figuras más relevantes de aquel Sporting histórico. Pero sin duda ninguna el más querido por la afición era Enrique Castro, Quini. Su marcha al Barcelona dejó un enorme hueco que no pudo cubrir ni un internacional portugués del prestigio de Gómez. Con 2-0 jugando en contra, creo que el equipo contrario pues siempre arriesga un poco más, y entonces era la oportunidad de poder meter ellos otro gol, como lo hemos conseguido. ¿Pidió el cambio, Quini? Bueno, le había dicho al míster en el descanso que no me encontraba así, me encontraba un poquitín cansado porque llevaba toda la semana de anginas en la cama, tomando antibióticos toda la semana, y entonces pues me encontraba un poquitín flojo. No soy un gran futbolero, pero tampoco las rivalidades regionales, pues estaba recién llegado y tampoco las vivía así. Realmente no, vamos, recuerdo eso, pero no recuerdo que estuviese eso vinculado a alguna pretensión más autonomista de un sitio que de otros. Y recuerdo cuando se decía, cuando iba mal, pues yo qué sé, el Sporting de Gijón y bien el Oviedo, pues cuando uno se acercaba en la carnicería y decía ¿quién es el último? Y entonces decía el Sporting de Gijón. El gran acontecimiento deportivo asturiano con fama mundial cumplía en 1980 sus bodas de plata. Hablamos del descenso del Sella, un evento que se sigue repitiendo año tras año y que rezuma eso que llaman asturianía por los cuatro costados. Esta Olimpiada nuevamente se autorizan a Riondas la carrera por el agua. Guarde el público silencio y escuche nuestra palabra. Él de nuevo traerá en su La música era un sector privilegiado en el ocio de los asturianos. Aunque quedase ya muy poco de los grupos que habían roto el fuego con el rock de los años 60. Algunos de sus miembros más destacados bregaban en solitario, abriéndose camino en nuevos ritmos más a la moda melódica y festivalera de la nueva década. sin miedo al sufrir, verás que el dolor a tu corazón no consigue herir. Emborráchate. Pero no eran la producción característica. Los cantautores y derivados, a veces agrupados bajo el ya entonces antiguo nombre de la canción protesta, copaban los gustos de aquellas fronterizas fechas. Víctor Manuel inició el camino y nunca rompió amarras con Asturias. Se estaban haciendo esas romerías como actos de enfrentamiento al franquismo. Así fueron fiestas de la cultura, pero eran todo fiestas, digamos, por la democracia. O sea, no era un asunto y manipuladas por la izquierda, porque vamos, éramos todos de izquierda en aquel momento. Y aquella era una manifestación de libertad que nos podíamos permitir, aunque luego pues llegara la Guardia Civil y etcétera, etcétera, ¿no? Empuercaronte los dis, Asturias cabezalera, Asturias la del trabajo. A la estela surgieron otros como Nuberu, con un mayor grado de compromiso asturianista. Pero tú no te escaeces, un camino abondo andao, siempre y en nuestro el futuro de la razón de los más. Si os refíes tan les manes, si os refío valnalo. Una parte de las coartadas para hacer política era la cultura, ¿eh? Es decir, la cultura se hacía pues haciendo teatro, participando en los clubes culturales, haciendo cine. La cultura era una vía de intervención en la sociedad que se desarrollaba en el propio plano de la disciplina cultural
de qué se tratara, pero también tenía una proyección o tenía una dimensión de participación en la vida política, ¿no? Entonces la cultura tenía una vitalidad que yo sinceramente pues hoy no la percibo. Me sorprendió la enorme actividad cultural que había aquí y desde luego que mucho mayor de lo que correspondía a lo que era una provincia, incluso si quieren pues a una región como Asturias, pero siempre destacó a Asturias por esa ambición cultural muy por encima de lo que es su dimensión sociológica. En ese panorama llegaron los años 80 y la explosión en las cadenas de radio de las FM posibilitó el lanzamiento de grupos veteranos como los Estucas, que crearon con las ventas de su primer LP la ilusión de una industria discográfica asturiana y que ha dejado destacados ejemplos de éxito nacional, como Ilegales, o representantes de un rock autóctono como Asturcón. Ligado a la música iba gran parte del disfrute de tiempo libre de aquella sociedad. Las discotecas eran a finales de los 70 uno de los lugares favoritos del esparcimiento astur. No eran novedad, pero como en medio mundo eran moda gracias a John Travolta. Su personaje en Fiebre del sábado noche, un italoamericano bastante hortera de nombre Tony Manero, había modificado los hábitos de la juventud que estudiaba o cada vez menos trabajaba y que siempre bailaba en pos de una esquiva fama al son de la atiplada voz de los Bee Gees. Las 7 ay de la mañana. Las discotecas comenzaban a tener una alternativa en los pubs, locales más tranquilos, para gentes de 30 en adelante, y en los que surgió una nueva modalidad de cantante, el obrero del pub. Veteranos y noveles, humoristas, cantantes y todo tipo de artistas a tiempo parcial coparon estos locales. Algunos siguen siendo muy conocidos hoy día. 1 hora duerme el gallo, 2 el caballo, 3 el santo, 4 que no lo es tanto, 5 el capuchino, 6 el teatino, 7 el estudiante, 8 el caminante, 9 el caballero, 10 el majadero, 11 el muchacho y 12 el borracho. Todo esto no impedía que desde años atrás en Asturias proliferasen todo tipo de inclasificables pioneros del videoclip norteño, como el inefable Charro Incógnito. A la cantina le corrieron a avisar. Cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. No le dio tiempo de montar en su caballo. Pistola en mano se le echaron a montón. Estoy borracho, les gritaba y soy buen gallo. Cuando una bala atravesó su corazón, pobre Juan charrasqueado, tan valiente, tan hombre, y lo mataron por la espalda. En fin, todos estos elementos iban componiendo el panorama de una sociedad, la nuestra de hace 20 años, que limitaba al sur con la dictadura y al norte con la autonomía, y en la que los deseos de los asturianos eran tan simples como lejanos de los designios de la economía. Paz, trabajo y tranquilidad. Paz, trabajo y tranquilidad. No quiero más. Dinero nada, yo soy vieja y trabajo. Y que trabaje todo el mundo.
Espero que haya paz y el terrorismo, que se deshagan con ellos, que los maten a todos. Que no maten a la gente, que trabajen, que hay trabajo de sobra y que haya paz. Que trabajo hay de sobra. Yo me levanto a las 6 de la mañana y marcho por la noche. Hay de sobra. Que el terrorismo, que acaben con ellos, que los metan y que no los saquen. Que la vida no siga subiendo tanto. En fin, que venga bien para todos y sobre todo que haya paz. No haya ¿Qué espera usted para el año próximo? Oye, a ver, mucha tranquilidad, que lo que hay que hacer. That too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.